lo que realmente significa ser cristianos. Creo que esta es la idea a la que Pablo nos quiere llevar en este capítulo. Y para repasar un poquito bueno, lo que estuvimos viendo, vimos que 2 Corintios era una carta dirigida a los corintios en el año 57 aproximadamente, una iglesia, una congregación de judíos y gentiles, cristianos obviamente. Vimos que Pablo había atravesado por ciertas tribulaciones, que Dios lo había consolado, que bueno, que tuvo una tardanza en visitar la iglesia de Corinto, que por eso quizás la gente se estaba preguntando por Pablo, estaban desconfiando de su palabra, de su autoridad un poco, y bueno, él tiene que reflotar un poquito eso en la carta como para poder después eh, tratar un par de temas que él tenía pensado tratar. Y también habla del perdón como una acción comunitaria, ahí antes de empezar la carta, antes de empezar con otros temas, algo muy importante. Bueno, y esto era respecto a un suceso importante que había pasado en Corinto, un hermano que, bueno, estaba en una ofensa grave contra Dios, y bueno, en 1 Corintios él instruye cómo restaurar al hermano, y bueno, esto parece que se hizo efectivamente. Y después cuenta Pablo un pesar que tuvo en Troas, él estaba predicando en ese lugar, y le faltaba su compañero de milicia Tito, y bueno, sintió un pesar grande, pero ahí es donde arrancamos, y él dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y analizando la primera frase que él dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, esto lo dice respecto de ese pesar que tuvo en Troas, que él dice que se le abrió una puerta grande para predicar el Evangelio, pero tuvo este pesar. Pero él dice eso, ¿no? Y es una realidad que, bueno, que podemos vivir los cristianos, pero solamente la podemos vivir a través del Señor, a través de la cruz y a través de la resurrección de Jesús. Y Pablo la vivió ahí mientras estaba sirviéndole, aún en ese pesar y en ese dolor de no tener a su compañero. Y bueno, hay 2 textos que nos hablan claramente de estos, los voy a leer un poquito así rápido para no ir, porque la verdad que hay bastante para ver. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí está un poco el punto, ¿no? El triunfo del Señor es en la cruz, y ese es el triunfo del cual tenemos que hacernos para vivir. Y después hay otro texto en Corintios también que habla de la victoria, ¿no? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo así lo vivía. Y bueno, y otra cosa que pensaba es que el triunfo de la cruz se aplica a nuestra vida, primeramente por medio de la fe y del Espíritu Santo. Y pensaba en estos 2 textos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y después hay otro texto en el Antiguo Testamento, donde un ángel, no me acuerdo si un ángel o en visión, Dios le habla a Zorobabel, y lo prepara para un propósito que era traer al pueblo de la cautividad de Babilonia. Y bueno, en ese momento político de Israel, obviamente, se vivían muchas guerras, batallas, y por eso viene esta palabra a Zorobabel, diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y pensaba, ¿no?, que cómo tenemos que hacernos del triunfo de la cruz para vivir por medio del Espíritu Santo el día a día, cómo lo necesitamos. Y bueno, sigue Pablo hablando, dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y acá pensaba que Pablo está pensando en un contraste de nuestro impacto en la vida de las demás personas.
como hijos de Dios, podemos impactar la vida de las personas de diferentes maneras, ¿no? Y si vivimos conforme a su voluntad, bueno, pasa esto. Para con algunas personas podemos ser grato olor de Cristo, podemos ser personas de consolación, personas de restauración, podemos ser personas de aliento, podemos ser hasta personas que por medio de nosotros lleguen a conocer a Dios. Y eso un poco es lo que está hablando, olor de vida, ¿no? O sea, algo rico, un perfume, algo que nos gusta, un olor que es agradable. Pero también, aún haciendo la voluntad de Dios, para muchas personas podemos ser olor de muerte, podemos ser de tropiezo. Y claro, porque Satanás influencia a muchas personas en el mundo para desordenar el mundo, para ir en contra de la voluntad y del plan de Dios, y ahí estamos nosotros en el medio. Y muchas veces entramos en conflicto con esas personas. Y siempre me acuerdo, estamos orando ahora especialmente con Maite, con mi señora, por su trabajo, porque hay varias personas que por ahí viven en doctrinas o en filosofías que son característicamente de Satanás. Y por eso se genera una lucha en el ambiente, una lucha espiritual, una tensión. Hay a veces hasta estrategias dentro, digamos, de un manejo político, ella es maestra del colegio, eh, para perjudicar, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Y a veces cuando Dios nos va llevando y nos va dando la victoria, en cada una de esas situaciones la otra persona se frustra, ¿no? Y por ahí nos agarra más bronca, ¿no? Y eso es lo que está queriendo hacer resaltar Pablo. Hay como un olor feo, un olor ingrato en eso. Y tiene que ver también con la distorsión que tienen estas personas respecto de la realidad espiritual. Obviamente que nos van a sentir a nosotros como personas ingratas. Y bueno, eso es porque están influenciados por Satanás. Y sigue Pablo, y ahí viene un punto importante, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como diciendo, ¿quién es competente para realmente vivir así, ¿no? Poder vivir influenciando de manera positiva a los hermanos, a las personas para que conozcan a Dios, y de manera, bueno, positiva también en realidad, pero para ellos va a ser negativa a esas personas que están influenciadas. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene competencia o capacidad para generar este impacto? Y bueno, acá lo vemos, dice que muchos medran falsificando la palabra de Dios, y nosotros, teniendo las escrituras y teniendo la Biblia, estas palabras que fueron inspiradas por Dios, tenemos un mensaje verdadero. Dice, los que predican el verdadero evangelio y no lo diluyen con las filosofías paganas y equivocadas del mundo. En primera instancia lo que Pablo está diciendo es esto. Nosotros tenemos la verdad y podemos impactar con la verdad el mundo, y lo podemos hacer eficazmente. Y bueno, yo cito ahí sectas y filosofías de la época, ¿no? El gnosticismo, el mitraísmo, el islam, el espiritismo, la nueva era. El gnosticismo fue casi creo que la primera herejía que el cristianismo tuvo que combatir, y se ve en el Nuevo Testamento en muchas partes. El mitraísmo también, el islam unos cuantos años después, como 600 años después, y el espiritismo recientemente, hace 150 años, la nueva era hoy. Y todos estos grupos, de alguna manera, se hicieron o se quisieron sincretizar un poco con el cristianismo, y lograron quizás afectar a muchos verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, nosotros tenemos que estar firmes en esto, firmes en las escrituras, entender bien cuál es el evangelio, cuál es el mensaje de Dios para poder impactar la vida de las personas. Otra cosa que dice Pablo, tener una motivación sincera. Dice que, sino que con sinceridad. Y la motivación sincera es predicar el evangelio, predicar este contenido informativo que nos vino revelado por Dios de manera eh, desinteresada, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sino hacerlo como gratitud por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y bueno, justamente teníamos una reunión de gratitud el otro día, y creo que esto de testificar, de dar testimonio de nuestra fe, y esto va a estar atravesado a lo largo de todo este pasaje, y tiene mucho que ver con lo que venimos viendo en la iglesia, ¿no? Y bueno, y en eso, justamente teníamos una reunión la semana pasada antes de comenzar el culto con Osvaldo, y él nos decía, nos animaba a poder estar en el Espíritu y poder leer lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, y poder vivirlo y poder estar en sintonía, en armonía con los hermanos, y sobre todo con Diego, que es la cabeza de esto, que es el que trae la visión. Y la verdad que fue para mí muy evidente esta semana cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, estuvo trabajando con todos estos temas. De hecho, después voy a contar también, ayer estuvimos nos juntamos Casa de Vida 15 y 4, y la verdad que fue una charla de 20 minutos
y después de compartir, pero esa charla de 20 minutos fue totalmente placentera, edificante, y la vamos a repasar en un momentito porque hay algo que el texto también lo atraviesa. Y eso me ponía contento porque me mostraba cómo el Espíritu Santo va guiando todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, la última frase de Pablo en esta parte dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. ¿Y esto de qué nos habla? De la espiritualidad verdadera. Los que predican el verdadero evangelio honestamente y en plena santidad y comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Está apelando a esto, ¿no? A que si nosotros queremos impactar la vida de las personas, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir aferrados al Espíritu Santo. Y esto va a hacer que realmente podamos impactar la vida de las personas, hacer que otros le conozcan, edificar a los hermanos. Pero ojo, pensaba, ¿no? Digo, estas cualidades no necesariamente implican masividad, o sea, que podamos vivir estas tres cosas y que podamos hacer efectivo el obrar de Dios en las vidas de las personas, no quiere decir que vayamos a impactar a todo el mundo, no quiere decir que vayamos a llenar la iglesia de miles y miles de personas, sino que lo que quiere decir es que vamos a cumplir con el plan de Dios y vamos a afectar esas vidas que Dios ya tiene preparadas para ser afectadas. Y eso es lo que nos tiene que poner contento, ¿no? Estar en su plan, estar en su propósito y vivirlo día a día. Sigue diciendo Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y qué lindo lo que está diciendo acá. De hecho, al principio empieza como diciendo algo feo, pero después lo transforma en algo hermoso. Porque dice, ¿cómo es que necesitamos de vuelta hacer valer nuestra autoridad ante ustedes con todo lo que hicimos antes? Porque Pablo había estado en Corinto, Pablo fue el que inicia la obra en Corinto, eso está en Hechos, después lo vamos a ver, lo vamos a repasar un poquito para entender por qué Pablo quería justificar su autoridad y que su autoridad estaba realmente justificada por sus obras. Y acá pensaba, ¿no? El ejemplo de competencia y autoridad de Pablo demostrado en el impacto de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia de Corinto. Y bueno, acá está lo que vamos a repasar. En Hechos, capítulo 18, está lo que Pablo hace en Corinto. Y dice, agarré varios extractos como para que sea rápido, ¿no? Trabajó por mantenerse él mismo mientras discutía en la sinagoga y predicaba entre los gentiles. Eso está en Hechos 18, y eso habla de la sinceridad y de la no ganancia deshonesta que él tenía. Predicaba a Jesús como Mesías, acá está el mensaje verdadero, Hechos 18:5. El resultado de eso fue que se creó una congregación en Corinto, con Aquila, con Priscila, con Justo, con Crispo y con toda su familia. Esto está en Hechos 18, un poquito más adelante, y se ve el fruto del trabajo del Espíritu Santo, que no necesariamente es siempre visible, ¿no? Pero en este caso fueron 4 o 5 personas que comenzaron la congregación. Y ahí se ve el impacto de Pablo, ¿no? Cómo empezó a transformar la vida de la gente en esa comunidad. Y la nota de color es que después hubo un bardo bastante importante entre los judíos a causa de esto. ¿Y qué pasó? Lo quisieron llevar a juicio a Pablo, lo leo para que es más rápido. Los judíos que no creyeron llevaron a Pablo a juicio ante el tribunal de Galión, procónsul de Acaya, donde llegó a recibir violencia de parte de ellos, por lo cual tuvo que irse. Esto está en Hechos 18, y esto podría ejemplificar un poco lo que venía hablando del olor de muerte, ¿no? El olor de muerte, perdón. Y bueno, haciendo un parate hasta acá, lo que venimos viendo es que Pablo justifica que los corintios conocen al Señor gracias a que Dios obró a través de él y por lo tanto ellos son fruto de su trabajo. Pablo le señala que por lo anterior tiene autoridad para dar recomendaciones respecto de asuntos de principios, cuestiones de orden y recomendaciones relacionales, que bueno, después las va a dar, a pesar de que todavía no haya podido cumplir su palabra de ir a verlos. Y después pensaba, ¿no?, que podemos ver la veracidad de los dichos de Pablo gracias a la comparación que podemos hacer entre el libro de Hechos y la carta. Y lo que pensaba para nosotros es que la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Es decir, la iglesia está hace 2000 años, más o menos, trabajando en la tierra y siendo utilizada por el Espíritu Santo. Y muchas veces lo que generalmente pasa es que la historia de la iglesia solamente se estudia en los institutos bíblicos, en seminarios, pero por ahí en la iglesia es más difícil, ¿no? Porque estamos como más enfocados en la Biblia. Pero la realidad es que la iglesia sigue escribiendo su historia y nosotros somos parte de eso y Dios quiere utilizarnos y que nosotros les demos lugar al Espíritu Santo para que Él haga sus obras. Y bueno, sigue Pablo escribiendo a los Corintios y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y qué lindo lo que les dice, ¿no? Y yo pensaba en una experiencia que tuve hace un par de años. eh, Estábamos con un pastor de una iglesia acá en San Martín, no era el pastor de mi iglesia, era un pastor de una iglesia acá en San Martín, y con un amigo, el cual teníamos como propósito, o como motivación el evangelismo, ¿no? Y teníamos pesar por la gente que estaba en la Universidad de San Martín. Así que un día empezamos a ir los miércoles, estuvimos como 3 años hablando con estudiantes, todos los miércoles íbamos de 9, 10 hasta las 12, 1 de la tarde. Eh, y la verdad que fue una experiencia muy linda donde aprendimos un montón y pudimos sacar algunas conclusiones de las charlas, de las respuestas que daba la gente. Y creo que hay dos cosas puntuales que nos llevamos de todo ese tiempo, y es que mucha gente que por ahí quizás estaba en colegios católicos, o sí, mayormente católicos, y que por ahí no creían en Dios, estaba ofendida con la iglesia o con la misma Biblia. eh, y eso por acciones de supuestos, entre comillas, hijos de Dios o hijos de Dios verdaderos, quizás que de alguna manera quizás fueron de mal testimonio y afectaron la vida de ellos, ¿no? Y de ahí salió una frase que pensamos que decía heridos por Cristo, como porque ellos en su mente habían sido heridos por Jesús, porque alguien de una congregación, de una iglesia, les había ofendido, y ellos estaban heridos como si fuera por Jesús, entonces se ofendían con Jesús y no querían saber nada con Dios. Y pensábamos eso, y eso nos llevó a pensar en algunas frases que la Biblia dice respecto de esto, ¿no? Y lo importante, que es lo que Pablo está diciendo acá, que dice que nosotros mismos, en realidad se lo dice a la iglesia de Corinto, ¿no? Pero esto es aplicable a la iglesia de hoy, dice que somos carta de Cristo expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y acá lo que está diciendo de alguna manera es que la palabra de Cristo somos nosotros. Eso es lo que está diciendo la metáfora, ¿no? Y una de las conclusiones a las que habíamos llegado era que era un error creer que Dios va a demandar a las personas el que no hayan creído en la Biblia. La predicación del Evangelio es una tarea de la comunidad y el testificar es una pieza fundamental. A veces como que queremos llevar la Biblia y decir, vos tenés que creer en esto. Pero en realidad lo que mira la gente es nuestra vida, es nuestro testimonio, es lo que nosotros les decimos, y es lo que está diciendo acá Pablo. Nosotros somos la palabra que ellos van a escuchar, nosotros somos la imagen que ellos van a ver de Cristo. Y a eso está apelando, ¿no? Y por un lado es hermoso porque que nosotros miserables pecadores podamos ser usados por Dios para eso es algo impresionante. Y es algo que nos tiene que llevar a humillarnos delante de Dios para buscarle más y poder hacerlo más efectivamente. Y quería ver, voy a pasar muy por encima porque son bastantes textos los que dicen esto, eh, pero para tener noción de que esto realmente está en la Biblia, ¿no? Dice, eh, orando Jesús dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues dice el Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, por la predicación que hacemos nosotros de la palabra de Dios. Dice otro texto en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. 1 Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Acá quiero resaltar el énfasis de la comunidad, ¿no? El énfasis comunitario de esa iglesia primitiva. Las cosas que se escribieron, como dice Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza, y de alguna manera no eran... Hay uno que se desmutió. De alguna manera, los evangelios, las cartas, evidentemente eran para la comunidad, eran para edificar la comunidad, no eran panfletos evangelísticos para que la gente de afuera crea en el evangelio. Y eso es lo que quería resaltar con ese texto. Y hay más textos, acá se apela a pelear textos que hablan de nuestra predicación, pero también hay muchos textos que hablan de que seamos sal en el mundo, que seamos luz en el mundo, que apelan a nuestras acciones. Y bueno, como decía, el propósito de la redacción de los evangelios no era hacer un panfleto propagandístico del mensaje cristiano para el mundo, sino afirmar la fe de la comunidad
y mantener viva la palabra de Dios dentro de ellas, para que a su vez éstas puedan cumplir con el propósito teológico de la Iglesia, que es la gran comisión, y eso está en los 4 evangelios, y es lo que resalta el propósito que los evangelios tienen, ¿no? Entonces, el punto acá principal es que nosotros somos los que tenemos que llevar el evangelio a la gente, nosotros somos los que tenemos que testificar y tenemos que hacerlo en comunidad. Esto no lo podemos hacer solos, o sea, mandarnos solos. Tenemos que hacerlo, sí, obviamente, si tengo una situación en que estoy solo con una persona en un ascensor, le voy a predicar, pero tengo que sentir el apoyo en mi vida de los demás hermanos que están orando por mí y que estamos orando los unos por nosotros para vivir vidas íntegras y que puedan impactar el mundo. Sigue Pablo diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Y qué bueno esto, porque de acá sale la humildad de Pablo, ¿no? O sea, Pablo no se la cree, Pablo no dice, yo impacté en Corinto, yo impacté en Atenas, yo impacté acá porque soy Pablo, no, sino que el Espíritu de Dios obró a través mío. Y bueno, hay un montón de textos en la Biblia donde se nos habla de esto, ¿no? Porque, bueno, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todos en todos, es el mismo. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Qué bueno que no es nuestra capacidad, o sea, Dios nos capacita, sí, y la usa, pero es el Espíritu Santo que nos instruye, que nos guía, que nos dirige. Y por eso no podemos enorgullecernos, no podemos vanagloriarnos de lo que hacemos. Y ahí se ve la humildad de Pablo cuando dice eso, ¿no? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bueno, tenemos Gálatas 2:7 también, Isaías 26:12, hay bastantes textos donde nos habla que Dios es el que obra a través nuestro por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, ¿para qué hizo competente Dios a Pablo? Y bueno, para ser ministro de un nuevo pacto, dice. No uno de letra, sino uno del espíritu. Porque dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este es un pasaje controvertido y hermoso al mismo tiempo, pero da cuenta de los misterios de Dios, ¿no? De cómo de alguna manera Dios quiso revelarse al hombre a lo largo de la historia, y lo hizo primero por medio de manifestaciones especiales, dando una ley que quizás era muy similar a la de los otros pueblos: no matarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Pero Pablo va a decir que, bueno, en Gálatas y en Romanos va a explicar un poco este tema. No sé si seguramente, creo que más o menos somos todos creyentes de hace varios años, ¿no? Pero por ahí las personas nuevas que quizás no conocen la Biblia, les va a llevar tiempo el leer la Biblia, el ver cómo la Biblia presenta en la historia las manifestaciones de Dios y cómo Dios a través de esas manifestaciones se va revelando progresivamente al hombre. Y por eso es que surge lo que tenemos como, y que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y Nuevo pacto. ¿Y qué necesidad hay de que Dios haga un pacto y después lo deje antiguo, lo deje viejo y venga a hacer un pacto nuevo? Y bueno, estos son los misterios de Dios, de cómo Dios quiere obrar y cómo quiere revelarse a nosotros, y a Dios le pareció hacerlo bien así. Pero pensaba que esto aplicado a nuestra vida también, no, no aplicado a nuestra vida, sino que primero pensaba que esto, si bien está en dos facetas, hay un pacto antiguo y un pacto nuevo, en realidad viene desde la eternidad, porque el pacto nuevo es eterno y está en el corazón de Dios y está planificado todo por Dios, ¿no? Y eso es un poco lo que habla Hebreos 7:20. Y todo lo que hace Dios siempre es nuevo. Y esta es la charla que tuvimos el otro día con Casa de Vida 4 y Casa de Vida 15. Porque hablamos del nuevo pacto, el antiguo pacto, el viejo hombre, el nuevo hombre, el primer Adán, el postrer Adán, y el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y en la Biblia hay un montón de cosas nuevas, vida nueva. Hay un montón de textos en los que se hace referencia a lo nuevo. Y Dios es algo actual, Dios es algo para hoy, Dios es algo cotidiano, y todo lo que hace Dios siempre es nuevo. No quiere decir que todo lo nuevo sea siempre de Dios. Hay muchas cosas que son nuevas que no necesariamente
están guiadas por el Espíritu Santo, pero Dios hace nuevas todas las cosas en nosotros. Y hay un montón de textos que hablan de esto. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y bueno, hay varios textos, ¿no? Pero lo que pensaba es que esto nos habla de la restauración que Dios quiere traer a nuestra vida, porque nosotros tenemos una voluntad, Dios nos dio libertad, y en esa libertad a veces nos equivocamos, a veces pecamos, a veces vamos en contra del plan de Dios, y Dios necesita restaurarnos nuevamente y volvernos a ser personas nuevas en Él, para poder seguir sirviéndole, para poder seguir impactando el mundo. Y bueno, esto se trata de la restauración, ¿no? Y esta es la visión, creo que muy marcada de la iglesia con el ministerio Mano Fuerte que Diego fundó. Y yo pienso, digo, qué lindo que es esto y cómo veo el obrar de Dios por medio de esta visión, por medio de Senda de Vida, por medio de Mano Fuerte. Y me gusta, me enamoro de todo eso y quiero vivir más. Y eso me alienta, ¿no? Y creo que nos tiene que alentar a todos. Eh, y bueno, pensaba también respecto a esto del misterio de Dios, de cómo quiso revelarse. Esto lo voy a pasar medio rápido porque ya me parece que se nos va pasando el tiempo. A ver cómo estamos de tiempo. La mitad, vamos. Va- vamos bien, Johnny, no te preocupes. Bueno, No, no, muy bueno, simplemente para agregar o redondear la primera parte que venís haciendo de este estudio, porque es verdad, me acordaba con respecto a que justamente nosotros somos una iglesia que no pedimos carta de membresía o carta de recomendación, ¿no? Porque si nosotros dependiéramos de la recomendación de un pastor o de un líder para saber si aceptamos o no a las personas, creo que seríamos muy poquitos en Senda de Vida, porque lamentablemente en las iglesias fuimos muy lastimados y tal vez obviamente también por malas decisiones que nosotros hicimos en el pasado, otra vez por cosas que no nos supieron entender o por lo que sea, ¿no? Pero qué importante es que tenemos un Dios que da segundas oportunidades y que realmente es Dios que en nosotros da testimonio por nosotros, ¿no? Y que es el Espíritu quien habla a través de nosotros. Y me encanta vernos a nosotros como herramientas para la evangelización, que realmente no es tirarle. amén. Antes me acuerdo que se tiraba el famoso tratado con las 4 leyes espirituales, ¿no? Y alguien decía, pero escúchame, en Argentina no respetamos las leyes de tránsito, van a venir a respetar las 4 leyes espirituales. Y evidentemente que contextualizar la palabra de Dios, contextualizar nuestro testimonio y lo que Dios quiere transmitir para la humanidad, y lo hace a través de las personas, a través de nosotros. Y creo que eso habla un poquito de 2 Corintios, ¿no, Johnny? Tal cual. Bueno, pensaba esto, ¿no? Que en la revelación de Dios hay algunos binomios, como la vida nueva, la vida vieja, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Esto se puede estudiar mucho en la Biblia. Yo tiré uno acá porque me gusta analizarlo, me gusta saber que está todo eso y tranquilamente podrían ser todo mensajes de Diego estos. La ley y la gracia, el primer Adán y el postrer Adán, el viejo hombre y el nuevo hombre. Así que bueno, y pensaba respecto de los misterios de Dios también, ¿no? Como uno, cuando lee la Biblia, bueno, empezamos a leer la Biblia desde cero, desde Génesis, y pueden surgir preguntas, como ¿por qué Dios quiso poner el, el árbol del bien y del mal en el medio del huerto para que el hombre lo agarre? Y bueno, son misterios de Dios, Dios lo quiso hacer así. Y, Dios no, y ahí en ese texto se transmite información de lo misterioso que es Dios en su obrar, porque Él tiene propósitos que están mucho más arriba que los nuestros, dice la palabra. Y yo pensaba que algo quede viejo, como el antiguo pacto, o sea malo como el pecado, o sea indeseable como el infierno, no quita que no sean necesarios para nuestro proceso y para nuestro aprendizaje de quién es Dios, y para el desarrollo de su soberano plan para con la humanidad. Y pensaba en 2 textos que hay ahí, que bueno, después los textos se los puedo pasar si quieren, como para avanzar y no perder tanto tiempo. Le puedo pasar o el PowerPoint mismo, también se puede. También pensaba que nuestra relación con el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a poder adentrarnos en estos misterios de una manera diferente al mundo.
Aunque seamos cristianos, podemos tener dudas, aunque seamos cristianos, podemos tener momentos de incertidumbre, y es ahí donde se tiene que ver el obrar del Espíritu Santo, donde tenemos que clamar a Dios por esa búsqueda, porque somos personas comunes y corrientes como la gente del mundo también. Y no está mal dudar, lo que sí está mal es dudar de Dios, porque esa es la falta de fe, pero dudar de cómo es la realidad, dudar de qué es lo que tenemos que hacer, dudar de si estamos haciendo las cosas bien o cómo son las cosas, no está mal. Eso nos puede llevar a convicciones, nos puede llevar a investigar, puede ser un disparador en ese sentido, pero lo que no tenemos que hacer nunca es dudar de Dios y de su palabra, porque Él es fiel. Y pensaba, ¿no? En el marco de la revelación, no, lo voy a leer de vuelta porque me gustaba esta idea. Nuestra relación con el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a poder adentrarnos en este misterio de una manera diferente al mundo, poder accionar conforme a su voluntad para cumplir nuestro propósito en el marco de esta revelación, tener vida plena y restaurarnos a una nueva vida en comunión con Él, ¿no? Cada día. Y eso es a través del Espíritu Santo, a pesar de que muchas cosas no podamos entenderlas. Y quizás, como dice Pablo, ¿no? En la eternidad podamos entenderlo porque vamos a entender de manera plena y completa. Y pensaba en esto, la lectura de las Escrituras también es una disciplina espiritual como el ayuno, como la oración, y también hay que hacerla en dependencia del Espíritu de Dios, en oración y ayuno, porque muchas veces podemos hacer teología, podemos abrir la Biblia, dar mensajes, y podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Y hay una famosa frase que estaba en las iglesias de donde yo vengo, en las iglesias tradicionales de los hermanos, que yo sé, y yo oro todavía por mi antigua iglesia, porque es mi iglesia todavía, y son hermanos a los que amo, y, y yo sé que está el obrar de Dios ahí, y que a pesar de que hay muchas limitaciones al obrar del Espíritu Santo, Dios trabaja en la medida que puede, ¿no? Esa es una realidad, y nosotros también le ponemos muchas veces limitaciones a Dios. Pero en cuanto al estudio de la Biblia y todo eso, creo que todos los cristianos debemos amistarnos con esa palabra que se llama teología. Porque de alguna manera todos hacemos teología, porque la palabra teología es teos, que es Dios, y logía, que es discurso, logos, palabra, y todos tenemos un concepto de Dios, todos los cristianos decimos algo de Dios, y Pablo lo que está haciendo básicamente cuando escribe sus cartas es transmitiendo teología a la comunidad. Y de alguna manera tenemos que amistarnos con eso, ¿no? Y volver al estudio de la Biblia con otros ojos, de otra manera, como decías vos, Esteban, los tiempos cambian, la cultura cambia, y no es lo mismo presentarse con un mensaje totalmente pacifista, con un mensaje moralmente recontra aceptable ante una sociedad como la de los romanos, donde la sangre corría todos los días por ahí, donde crucificaban gente todos los días, donde había mucha violencia, que presentar el mensaje de Dios hoy ante una sociedad, entre comillas, humanista, que, que bueno, vos decías, por ahí no respetan los semáforos, pero en el juzgado, en el Congreso, se pone a veces una vara muy alta para la sociedad. Y obviamente hay una influencia del cristianismo ahí, ¿no? Pero tenemos que quizás renovar nuestra mirada del evangelismo, renovar nuestro vocabulario para llegar a la gente. Y eso es un poco lo que Pablo está tratando acá, ¿no? La letra mata más el espíritu vivifica. Confrontar la sociedad de una manera en la que no puede recibir el mensaje. Y yo me acordaba de un amigo que me contaba que él tenía el cuñado que era vegetariano, y él le quiso explicar el sacrificio de Cristo. Y es una locura porque nunca lo va a entender, porque le están queriendo mostrar en la muerte de un animal algo bueno, y él le parecía totalmente aborrecible eso. Pero la sociedad, la cultura va cambiando, y eso tenemos que aprender a leerlo, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho a los cristianos, sobre todo quizás en el evangelicalismo. Hay muchos, y tampoco nos tenemos que ir para el otro lado, donde hay cristianos liberales que prácticamente ni vuelven a la Biblia, no le dan el valor que realmente tiene, y obviamente por eso quizás Dios y el Espíritu de Dios está un poco apagado en esos sectores. Pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos hoy la pasión por esto. Y bueno, tenemos que mirar para adelante y no tenemos que echar a perder el momento, ¿no? Y también tenemos que saber caminar en este contexto. Y sigo. Y dice Pablo, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Quizás para los que no recuerden o para los que nunca leyeron, resulta que estando el pueblo de Israel en el desierto,
Dios se le reveló a Moisés en un monte por medio de hechos sobrenaturales, y Moisés subió al monte dejando el pueblo abajo, y subió y Dios le habló por medio de visiones o por medio de un suceso sobrenatural en el que le da la ley. Y cuando Moisés baja del monte y baja con las piedras que Dios le había dado, que eran las tablas de la ley, las famosas tablas de la ley, donde están los 10 mandamientos, el rostro de Moisés estaba resplandeciente, como que si emanara una luz, como que estuvo en contacto con algo tan sublime, que ahora él lo estaba reflejando. Y se ve que la gente se atemorizó de eso, ¿no? Tuvo miedo de Moisés. Sí, hablaba todos los días con Moisés, pero vino con la cara diferente. Y un poco está haciendo referencia a ese pasaje, Pablo. Eso está en Éxodo 34, si no recuerdo mal. El que después lo quiera leer o lo quiera buscar, seguramente igual creo que ya se leyó por el... Yo estoy leyendo la Biblia de corrido. Me cambié el cronograma, pero voy dentro de todo bastante bien. Pero no me acuerdo si lo están leyendo o no. Pero bueno, es interesante buscarlo eso, porque este pasaje habla un poco de ese contexto. Y dice, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y claro, Dios hizo un pacto nuevo, y el pacto viejo se escribió en una ley en tablas, y hoy se escribe en nuestros corazones, dice. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Bueno, Pablo en Gálatas y en Romanos habla de que la ley tiene el propósito de mostrar y manifestar nuestra miseria, nuestro pecado, y que el nuevo pacto, el Evangelio, tiene como propósito salvarnos de eso, salvarnos de la condenación que merecemos. Y que ese es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio que tenemos que transmitir a las personas, ¿no? Más allá del método que usemos, la manera de transmitirlo. Pero bueno, Pablo va a hablar un poquito de todo eso. Y seguimos avanzando. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Claro, porque después el texto de Éxodo 34 cuenta que a Moisés obviamente se le fue ese resplandor que tenía en el rostro. ¿Por qué? Bueno, porque estuvo en contacto con el mundo, en contacto con su vida cotidiana, con sus miserias, y ese contacto que tuvo con Dios lo necesitaba tener de vuelta. Pero mientras el resplandor de su rostro estaba presente, él se ponía un velo, para que los demás no se asusten, para que no tengan miedo, para no generar ese conflicto. Y entonces lo que está diciendo un poco Pablo acá es que tenemos que tener esperanza y ser sinceros. Y nosotros, de alguna manera, no estamos viendo ya a Moisés, a la revelación de Dios, a la manifestación de Dios a través de un velo, con temor, con miedo, sino que ahora por medio del Espíritu Santo vemos sin ese velo, podemos tener una relación directa con Dios. Y es lo que vino a traer Jesús, ¿no? Vino a traer una relación con el Espíritu Santo, pero cada uno puede tener, no que solamente puede tener los fariseos de esa época. Y pensaba, este texto, bueno, un poco ya dije esto, que la ley en el Antiguo Pacto era para hacer un acento sobre el pecado y el Evangelio para hacer un acento sobre la gracia. Y pensaba que todo lo que Dios hace quedar viejo en nuestra vida tiene un propósito. Y las cosas que hemos vivido en el pasado son el crisol de lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Y de eso se tratan las pruebas, ¿no? De ser perfeccionados, de ser moldeados para cumplir propósitos nuevos y diferentes. Pensaba en Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si vos sos hijo de Dios, si sos hija de Dios y Dios te llamó, hay un propósito para cada tribulación, para cada dificultad en tu vida, y lo que estás viviendo hoy, lo que viviste ayer, tiene como propósito el día de mañana eh, el poder usarte, ¿no? Quizás para consolar a otra persona, quizás para llevar el Evangelio, quizás para hacer de ejemplo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Este es un tema que lo tenemos en el anillo, como dice. Acá en el anillo tenemos Filipenses 1:6 grabado. Es nuestro versículo favorito del matrimonio. ¿Y por qué es esto, no? Es cada día buscar al Señor para que Él nos perfeccione, para que nos ayude a ser más parecidos a Él. ¿Y qué es lo que hoy Dios quiere que deje atrás? Quiere que supere una prueba, quiere que deje un pecado, quiere que perdone, quiere que comience a servirle.
Y bueno, cada uno está viviendo una etapa diferente, una etapa distinta, un proceso diferente, y cada uno puede reflexionar respecto de esto, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Quizás es todo eso y más. Nuestras pequeñas acciones en cada una de estas áreas conforman el gran plan de Dios para la humanidad. Y todos somos parte de esto. Todos somos parte del obrar de Dios en el mundo y no conocemos cómo pueden repercutir nuestras acciones. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, y sigue 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Esto se refiere al momento en que vino Jesús, ¿no? En el momento en que vino Jesús dice que la Biblia que lo rechazaron, que no lo recibieron. Y bueno, en ese momento, ese conocimiento, esa revelación que Dios les había dado al pueblo de Israel, se embotó, dice, se estructuró, se congeló, se quedó ahí. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, ese velo como si no pudieran ver la cara de Moisés, como si no pudieran ver la realidad de Dios y su obra en el mundo. Así están. Y muchos de los judíos siguen así, hoy 2000 años después. El cual por Cristo es quitado, y en nosotros, en nuestra vida, Dios nos ha quitado ese velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y pensaban que Jesús nos quitó el velo de la religión de los méritos. En ese momento de la historia en que Jesús vino, estaba en boga el fariseísmo, la religión de los méritos. Cuando creímos en Cristo y adoptamos su palabra como eje de nuestra vida, se nos hizo la luz para poder ver y entender dónde estábamos parados nosotros en este mundo y cuál era nuestro destino eterno. Jesús nos dio la salvación eterna por su justicia aplicada a nosotros por gracia, por medio de la fe. Nuestras obras, nuestros méritos, en realidad nos condenan a una eternidad sin Dios, pero en Cristo tenemos salvación, tenemos esperanza, y su triunfo en la cruz nos dio esperanza eterna y nos dio la presencia de Dios en la eternidad. Y eso ya no es por mérito, eso es por fe. Y pensaba también en el cristianismo de hoy, ¿no? La estructura enfocada en los méritos y no en el obrar del Espíritu Santo. Bueno, quizás sea la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? La religión, como estaba planteada por los fariseos en ese momento, era solamente un tema de méritos. Ser de la tribu de Leví y cumplir los preceptos humanos con los que habían tergiversado la palabra de Dios, claro, porque es más fácil siempre ponerse uno, cuál es el objetivo, cumplirlo, y sentirse contento y sentirse que uno agrada a Dios, pero realmente en las discusiones que Jesús tenía con los fariseos, les demostró que ellos tergiversaban la palabra de Dios y que realmente no estaban viviendo esa espiritualidad sincera y verdadera, ¿no? Dice, no había gracia ni restauración en ese tipo de religión. La razón de ello es que no había lugar para el obrar del Espíritu Santo, no había lugar para el obrar del Espíritu de Dios. Como eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo del Espíritu, no podés ver el reino de Dios. Que Dios nos guarde, de volver a eso, porque somos susceptibles al error, somos susceptibles al pecado también, y a limitar el obrar de Dios, ¿no? Y bueno, tiene que ser nuestra oración cada día, nuestra búsqueda de Él, el poder seguir en el camino correcto. Pero también la libertad tiene peligros, o sea, la estructura mal armada, en base a los méritos y no la del Espíritu Santo, tiene peligros, obviamente, y no es buena. Pero tampoco eso quiere decir que no haya que tener una estructura. Pero después, la libertad también tiene sus peligros, porque la libertad es deseada, es buena, es el terreno en el que el Espíritu Santo puede trabajar, pero también tiene peligros. Porque dice el Señor que el camino de la vida, el camino es un camino angosto, el camino del cristianismo. Y cuando vos caminás por un camino angosto, ¿qué es lo que pasa? Ves los límites muy cercanamente. Y si vos caminás por un camino estrecho, los límites se van y no los sentís, no los percibís. No podés ver qué hay detrás de los límites. Y eso es lo que tiene un camino angosto. Y ese es el peligro. Es muy fácil salirse del camino. Entonces la libertad puede tener sus riesgos, pero es el medio para la acción que se mantiene renovada en Dios, porque es el terreno en el que el Espíritu de Dios está menos limitado. Ahora esos riesgos también nos demandan estar en comunión constante con Él para no pecar. El camino de la verdad que lleva a la vida es angosto. Podemos ver claramente sus límites, y por eso a veces puede inquietarnos, pero eso no significa que no debamos evitar la libertad. Bueno, ahí se desmotiva alguien. Sigue el texto.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en el capítulo 4, yo voy a dejar acá, pero en el capítulo 4 va a seguir un poquito esto, pero la idea creo que se puede ver acá. Cuando hablaba del rostro de Moisés y de la presencia de Dios, Pablo lo que está diciendo es que nuestro rostro, a diferencia de Moisés, está descubierto. Esto quiere decir que estamos en la presencia de Dios, que tenemos acceso a la presencia de Dios, que su presencia es accesible a todos, y esa es un poco lo que está queriendo marcar acá, ¿no? Y cuando habla del espejo, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, no tenemos que pensar en un espejo de hoy, sino en un espejo de la época. Y el espejo de la época no era no tenía una definición como los espejos de hoy. Se veía un poco distorsionada la imagen y no se veía tan claramente. Entonces eso habla de nuestras limitaciones también, de nuestro mirar hacia Dios pero con limitaciones, con deformaciones. Y el espejo y nuestras limitaciones para encontrar cada día a Dios. Y yo pensaba esto, el espejo en la antigüedad era difuso. Y uno no podía verse tan definidamente, pero servía y era útil. Aunque tenemos limitaciones humanas lógicas, tendencias naturales al pecado, dificultades y tribulaciones que nos cansan, podemos igualmente encontrar al Señor cada día. Y nuestra búsqueda a Dios, aunque limitada, puede ser efectiva. Si le buscamos con sinceridad y nos humillamos en su presencia cada día, podemos vencer nuestras batallas cotidianas y caminar hacia el objetivo de Dios. Y Dios trabaja en nosotros para modelar nuestro carácter, nuestras acciones para modelar nuestro carácter y nuestras acciones para que se parezcan cada vez más al carácter y las acciones de Cristo. Y pensaba en estos dos textos. Uno está en Juan, primera de Juan 1:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué esperanza que tenemos. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no quiere hacer conforme a su imagen, Dios nos quiere hacer cristianos, pequeños cristos. Y un poco, recapitulando ya para cerrar, esa es la idea de Pablo, ¿no? Yo acá me puse 3, 4 puntos y después los vamos a ver reflejados en unos textos para cerrar. Y dicen así, Pablo quiere dejarle claro a los corintios que ellos son un reflejo de la palabra de Dios, como si fueran una carta de Cristo al mundo. Esto está en el capítulo 3, versículo 3. Pablo quiere dejarle claro a los corintios que ellos son un reflejo de la imagen de Cristo en el mundo. Esto lo acabamos de leer recién. Por tanto, Pablo está diciendo que la iglesia de ese tiempo, y por ende también de este tiempo, es decir, los creyentes viviendo como comunidad, son palabra y son la imagen de Cristo para el mundo, en el marco de la revelación de Dios a todo ser humano, en la medida en que vivamos la santificación que en nosotros produce el permanecer en la búsqueda del Espíritu Santo. Claro, si yo vivo en el pecado, si yo no me agarro del Espíritu Santo y a la vida de Dios, mi palabra y mis acciones no van a ser conforme a las de Cristo y no voy a impactar el mundo y no voy a cumplir el plan de Dios, que es llevar la palabra de Dios al mundo para que el mundo también crea. Y de eso se trata ser cristianos. Ser cristianos no es meramente ser parte de una religión, no es seguir una doctrina o una teología particular de un momento de la historia del hombre. Ser cristiano es ser pequeños ejemplos de Cristo en lo particular, es ser las manos, los pies, el cuerpo entero de Cristo como iglesia en el mundo, para reconciliar al mundo con Dios. Y todo eso que Pablo dice en la carta también está en otros lados. Segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, ser participantes no es ser uno que participa, todos participamos en conjunto. Habiendo huido, ¿cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ser parte de la naturaleza divina es algo muy loco, es algo muy sublime, es algo muy fuerte. Y de eso se trata lo que está diciendo Pablo, que seamos palabra e imagen de Dios en el mundo. Dice San Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste.
Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, dice el Señor. Y el que me desecha a mí, desecha a que me envió, al Padre. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, nosotros en conjunto, no una persona, sino los hermanos en conjunto, somos el cuerpo de Cristo en la tierra, y somos lo que tenemos que manifestar el amor de Dios al mundo, y lo que tenemos el propósito de llegar a ellos para que ellos le conozcan. Y es un poco lo que dice Pablo acá, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo puede ser que falten aflicciones de Cristo? Bueno, porque nosotros estamos acá representándolo a Él y seguramente vamos a tener tribulación y aflicciones. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y último texto, para cerrar ya, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, lo que veníamos diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es ser participante de la naturaleza divina, que Dios habita en vos plenamente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén, dice. Y bueno, esto es un poco lo que yo me encontré, creo que es apasionante, es entender el misterio de nuestro propósito en el mundo como iglesia.